estamos discriminándolos a ellos. Y fíjense que en realidad lo que nos están discriminando son ellos a nosotros, porque nosotros ya somos así y no queremos cambiar, no vamos a cambiar porque ellos quieren que cambiemos. Entonces, al no aceptar esto, que ya es algo que está prescrito, no es algo que para modificar, ¿se entiende? Y eso sí nos discriminan a nosotros por no hacer lo que ellos quieren. Pero si nosotros no hacemos lo que ellos quieren, nos discriminan a nosotros. Está disfrazado, ¿se entendió lo que expliqué, no? Está muy disfrazado, todo es así. Todo es violento, todo es con violencia, pero con violencia destructiva, con violencia, con maldad, forzando las cosas a un nivel físico también, ¿no? Porque esto también se va a lo físico y todo está como muy violento. Y nosotros, dice la palabra, que somos hijos de paz. ¿Dice así? Somos hijos de paz. Pero la Biblia también nos llama a ser violentos. Yo siempre que pasan cosas, siempre medito en la palabra, y medito en la palabra en la misma que leíamos años atrás, y hoy no se interpreta como se interpretaba años atrás. Hoy hay nuevas interpretaciones porque el Espíritu Santo habla a los tiempos de hoy con los mismos versículos. Y hay muchas cosas que tenemos que aprender a rever. Y las cosas que tenemos que aprender a rever, lo primero que tenemos que aprender a ver es a nosotros mismos. Es lo primero. Somos muy rápidos para mirar para afuera, somos muy rápidos para ver el error, la equivocación del otro. Pero no tenemos la capacidad, pero no la usamos, de autovernos y autocorregirnos. Y noten esto que les acabo de decir, tenemos la capacidad, Dios nos hizo capaces de hacerlo, pero no lo usamos. O no tenemos ganas, o no queremos cambiar, porque creemos que estamos bien como estamos, o porque nos autoengañamos, o porque estamos engañados, porque estamos influenciados de afuera, nos dejamos influenciar y creemos otras cosas y no vamos a la palabra. Pero miren lo que dice ahí en el libro de Mateo, capítulo 11, versículos 12 al 14, dice: y desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, y hasta ahora no solamente es hasta conocer Hijo, es hasta ahora. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaban hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. Esto de Juan, hay un antes y un después de Juan también. Lo que se predicaba, los religiosos, lo que hacían, ¿qué era lo que hacían? Repetían la palabra, ¿no? Ellos la conocían de memoria y la repetían y se paraban en las calles, en las esquinas, a gritarla en voz alta. Pero la realidad es que hay un antes y un después de Juan. Por eso lo tildaban de loco. Porque el Espíritu Santo reveló de otra manera la palabra de Dios a los tiempos que estaban ocurriendo. Juan fue llamado a abrir el camino, a marcar el camino. Y qué locura arrepentirse
arrepentirse de los pecados ante un ser como Jesucristo. De hecho, cuando Jesús dijo, perdona tus pecados, ¿qué dijeron los religiosos? ¿Quién se cree que es este para perdonar los pecados? Y si ellos supieran a quién tuvieron enfrente, que era el mismo Dios, el mismo que estuvo interviniendo en la creación, estaba ahí frente a ellos y no lo supieron ver. ¿Por qué? Porque miraban para afuera. Porque no meditaban en la palabra, en lo que ellos repetían. Solamente repetían, no meditaban. Y hay una diferencia muy grande. Cuando nosotros buscamos al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos revela la palabra de una manera que tiene que ver con nuestra vida y tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo. Y tal vez, si Dios te encargó que tengas que ir a hablar con alguien, sí, Dios te va a dar una palabra que te va a revelar para que hables con esa persona. Pero no es de nosotros empezar a hablar de la persona por lo que está haciendo. ¿Se entiende? Nosotros tenemos que tener ese cuidado porque nosotros fuimos llamados para juntar, para sanar, para construir, para edificar, no para derrumbar las vidas. Sí dejar que Dios derrumbe nuestros parámetros en los cuales creemos lo que es Dios. Muchas veces Dios no puede obrar en nuestra vida porque nosotros mismos ponemos un parámetro y nosotros limitamos, decimos hasta acá, primero porque hay cosas, como les digo, que nosotros nos gustan y no las queremos dejar. Y a veces nos autoengañamos porque lo que hacemos es decirle a la gente lo que la palabra de Dios dice, pero yo hago lo que yo quiero, no lo que la palabra de Dios dice. ¿Y qué pasa con esto? Me engaño a mí mismo, no hago otra cosa. ¿Y qué estoy dando? La palabra de Dios es clara cuando dice que no podemos dar lo que no tenemos. Y esto que la palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Vieron? Lo que le tocó a Juan es como un punto de inflexión. Es como algo crítico como que se sufrió entre la religiosidad y lo que Dios realmente quería. Porque en sí la religión es un esfuerzo humano, pero Dios, aparte del esfuerzo humano, pide sacrificios espirituales. Porque ahí cuando con mi físico, con mis ganas no pueden, cuando mis fuerzas me abandonan, cuando la capacidad de pensar me supera la situación, ya no puedo hacer nada yo. Entonces mi sacrificio humano falla. Es entonces que es el momento de depender 100%, y más allá de que el 100% de Dios siempre tenemos que depender. Pero Dios nos dio ciertas capacidades para resolver nosotros mismos. Pero hay cosas que ya no las podemos resolver. Hay cosas que se las tenemos que entregar en las manos de Dios y esperar. Ahí cuando el ejército de Israel fue a enfrentar a su enemigo y Dios le dijo, no hagan nada ustedes. Y tenían a todo un enemigo grande delante de ellos y les dijo, no hagan nada. Y yo les voy a mostrar quién soy. Y el ejército contrario se mataron entre sí, se confundieron y se mataron entre ellos. ¿Y qué hizo el pueblo de Dios? Esperar en Dios, nada más. Estar quietos. Quietos, dejando que la obra de Dios se haga como Él dijo.
Esta violencia a la que la palabra de Dios se refiere es una violencia espiritual, es una lucha espiritual intensa, fuerte. No se refiere a nada físico, no se refiere a ninguna agresión. El reino de Dios sufre violencia. Cuando Juan el Bautista comenzó, se puso a todos los religiosos en contra. Había una violencia espiritual que se veía en lo físico porque Juan terminó decapitado. Pero todo comenzó con una violencia espiritual, un esfuerzo espiritual, una lucha espiritual. Y no significa que no se asusten, no se vayan de la iglesia, ¿eh? No es que vamos a terminar todo decapitados. Pero sí lo que la palabra está explicando y está diciendo, que a partir de ese momento, basta de sacrificios de animalitos. Por ejemplo, antes era muy fácil. El pueblo pecaba, se las mandaba todas, y después ¿qué hacía? Vamos a matar un animalito, vamos a buscar el más lindo, el más gordito, el que mejor sea, total, él paga por mis pecados. Bueno, ese sacrificio ya está. Por eso vino Jesucristo, a morir una vez y para siempre. Y ahora nos toca a nosotros ser violentos. La lucha espiritual de Jesucristo fue consumada, fue hecha. Esa guerra espiritual, la palabra de Dios nos enseña que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, aunque muchos de afuera la puedan interpretar de esa manera, sino dice que es contra huestes, contra potestades que andan en las regiones celestes. ¿Cuáles son las regiones celestes? Acá estamos también. ¿Por qué? Porque el reino de Dios y su justicia está en este lugar. ¿Lo creen así? Hemos traído con alabanzas, con nuestro corazón, con nuestra vida diaria, al reino de Dios y su justicia en nuestra vida, en cada uno de ustedes. Y en esos lugares celestes los espíritus inmundos también están, dando vueltas, buscando. Y es tremendo esto, Hay un desgaste. Y esto nos enseña, nos lleva a reflexionar algo. Esta lucha espiritual que es intensa, ¿sabes lo que es algo intenso? Algo fuerte, algo contundente. Nos enseña a buscar el reino de Dios con pasión, con desesperación, con compromiso. Como les decía, hubo un antes y un después de los religiosos en esa brecha donde Juan comenzó a marcar un camino y a mostrar quién era el Salvador. Que Jesucristo era el elegido, el que iba a pagar por nuestros pecados. Y Juan le llamaba al arrepentimiento. Juan llamaba al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento para muchos era una locura. Lo que Juan decía era una locura, era el loco Juan. Literal. Le decían el loco Juan. Y nosotros, la palabra de Dios ahí nos menciona que el cielo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la conquistan. ¿Sí? Y ahí es cuando entramos nosotros. Cuando buscamos a Dios,
Cuando los que oran, los que buscan un tiempito para orar, los que buscan un momento en el día, llámese cuando se levantan temprano, cuando se van en donde esté, no sé, usted sabrá. ¿No le viene a la mente las cosas que usted tiene que hacer? Si es en el día, algunos dicen, bueno, pero a la madrugada, y a la madrugada, porque me ha pasado, a la madrugada cuando usted se pone a orar, ¿no se pone a pensar lo que le espera en el día siguiente? Todo lo que tiene que hacer y porque por ahí usted está orando y se dice, uy, si me siento cansado. Le abro un panorama. A algunos sí, a otros no, a otros les pasan otras cosas. Pero siempre es como que estamos luchando ese momento. Y por lo general somos nosotros. Es nuestra mente la que nos empieza a poner trabas, a poner pelos, el cuerpo nos empieza a poner su cansancio. Y tenemos una lucha que se pone muchas veces crítica. Me ha sucedido a mí muchas veces que he querido orar y me quedaba dormido. Estaba cansado y me quedaba dormido. Y yo decía, Señor, quiero estar en comunión con vos, y me dice este tiempito, quiero acá, en este lugarcito, y me duermo. Y estamos en esa lucha de querer y a veces estar limitado. Y pareciera que no, pero es una lucha espiritual. Muchas veces estamos descansados, aparentemente, en lo físico estamos descansados, pero cuando vamos a orar tenemos como una pesadumbre. ¿No les pasó nunca? Amén. Eso es una lucha espiritual. Una gran lucha espiritual. Y enfrentamos miedos, y enfrentamos dudas. Nos criticamos a nosotros mismos cuando muchas veces, no sé si a usted una vez le pasó, pero yo, por ejemplo, cuando empecé a volver al camino del Señor y me iba delante de la presencia de Dios, y yo sabía que tenía que dejar un montón de cosas a las que me había acostumbrado estando lejos de Dios, y me costaban horrores, y cuando iba delante de la presencia de Dios me decía yo a mí mismo, ¿quién sos vos para arrodillarte así? Y decirle a Dios lo que le estás diciendo, si mirá lo que es tu vida. ¿Qué debería hacer el santo acá delante de Dios? Y yo mismo me lo decía. Y me acusaba a mí mismo, y muchas veces interrumpí oraciones por esa acusación que yo me hacía. Aunque usted no lo cree. No sé si a usted le pasó, yo le hablo de lo que me pasó a mí. ¿Cuántas veces he sentido la presencia de Dios y me ha venido a la cabeza, dale, ¿qué te hace sentir que llorás? Y yo estaba realmente sintiendo la presencia de Dios. Y ahí, ¿qué te hace sentir que estás llorando si te la recontra mandaste? Dale, mirá. Y automáticamente, y ponerme a llorar de tristeza y decir, sí, es verdad, ¿qué hago acá? Y es tan simple como eso. Ese era el lugar donde tenía que estar. ¿Cómo santifico mi vida? ¿Cómo hago para que Él me limpie si yo no me acerco a Él? ¿Cuál es la manera? Porque uno después lo va entendiendo con el tiempo y leyendo y estudiando la palabra y conociéndolo a Él. Él que te dice, el que a mí viene, yo no lo echo afuera. Y no está hablando de que es el santo, el más santo de este venir, pasá por acá, por favor. No, el que a mí viene, yo no lo echo afuera. Quien sea. Y cuando vamos entendiendo estas cosas, derramamos nuestro corazón delante de Él y nos arrepentimos de todo corazón. Y Él empieza a limpiarnos. Él empieza a sacarnos las cosas. Siempre hay cosas que sacar. Siempre. Somos seres humanos y estamos presos en un cuerpo mortal en el cual
todavía estamos camino a la perfección y nos falta un montón. Amén. Y no digo que nos falta un poquito, ¿eh? Nos falta un montón. Cuando nos empezamos a mirar a nosotros mismos, nos damos cuenta que nos falta un montón. Saben que la palabra griega que se utiliza en esta parte de la Biblia cuando dice que el cielo o el reino de los cielos sufre de violencia, llegó al cielo, pero es el reino de los cielos, es la palabra biaso, que es una palabra griega, y significa o implica esta palabra un esfuerzo vigoroso y una lucha apasionada. Y ahí es cuando entra en los violentos, porque está utilizando la misma palabra. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos la conquistan. Conquistar el reino de los cielos. Hay una traducción que dice que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes la arrebatan. ¿Cómo que se hace fuerte? ¿Qué? ¿Nos quiere impedir? No, a nosotros nos cuesta. Cuanto más nos acercamos nos damos cuenta que nos cuesta. Y realmente, cuando nosotros empezamos a entender lo que es el reino de los cielos y su justicia, cuando empezamos a entender que en el reino de los cielos está la voluntad de Dios y luchamos para hacer la voluntad de Dios, y que el reino de los cielos es llegar a lograr que Él sea nuestro rey, que sea nuestro dueño absoluto, que Él sea el amo y Señor de nuestras vidas, eso es el reino de los cielos en mi vida. Que la ley de Él, su voluntad sea cumplida en la mía. Algunos no entienden todavía lo que es el reino de los cielos. Es justamente eso. El reino de los cielos está entre nosotros, dice la palabra de Dios. ¿Quién era? Jesucristo. Descendió del cielo para hacer la voluntad del Padre. ¿En dónde? Acá en la tierra. ¿Quién era el dueño de Jesucristo? El Señor. ¿Quién era el amo? El Señor. Él le rendía todo a su papá. Él estaba en condición de hombre, vino en condición de ser humano y se humilló. ¿Por qué? Porque era la voluntad de su Padre. ¿Y qué sucedió? El reino de Dios y la justicia de Dios estaba en la vida de Jesucristo. ¿Y quién puede arrebatar, quién puede conquistar ese reino? ¿Para qué quiero conquistar ese reino? ¿Para destronar al rey? No. En realidad quiero conquistar, tener un lugar. Uno quiere conquistar para tener un lugar para vivir. ¿Vieron el famoso sueño americano que todos dicen, me voy a ir a Estados Unidos, ahí voy a vivir mejor? ¿Por qué? Porque allá se vive de otra manera. Las leyes son de otra manera. Bueno, esto es parecido, pero es real. Porque ir a Estados Unidos no vivir mejor. Pero estando viviendo en el mismo reino donde tenemos el rey que ha creado todas las cosas y que su intención real, sí es real, que nosotros estemos bien, que estemos cuidados, protegidos. Ese reino es ahí donde yo quiero ir a conquistar y ganar mi lugar. Pagar el precio. Se refiere a pagar el precio y está hablando de hacerlo con pasión, con desesperación, que es lo que significa un esfuerzo, una lucha apasionada, vigorosa, con ímpetu, con fuerza, con todas mis ganas, sabiendo lo que voy a lograr.
Cuando yo logro, porque muchas veces decimos, bueno, pero ya aceptó a Jesucristo. Ok, compró los pasajes. El viaje es largo. ¿Cómo hacemos ese viaje? ¿Vamos a llegar a conquistar el lugar? Y ahí está el tema. Ahí donde en ese viaje tenemos que utilizar toda la pasión, todo el esfuerzo, las ganas, involucrarme, empezar a tener ese compromiso con Dios. Y tener compromiso con Dios no significa esto que yo le digo que muchos hacen. Bueno, mi compromiso es con Dios, yo no es con la gente de la iglesia, así que yo a la iglesia no voy. Me quedo en mi casa, oro, leo la Biblia, la estudio, amo a Dios, me porto bien, pero la gente sale con eso. Son todos hipócritas. Y yo me pregunto, ¿qué Biblia estudia en la casa? ¿Qué estudios estudia en su casa? Que nos dice, que la palabra de Dios dice que no tenemos que dejar de congregarnos, como muchos tienen por costumbre, que nos tenemos que amar unos a otros, que si no amo a mi hermano, es mentira que amo a Dios. Y lo dice la Biblia. Y no solamente me dice que soy mentiroso, porque si dice que si yo no amo a alguien que veo, ¿cómo voy a amar a alguien que no veo? Encima me trata de asesino. O me califica de asesino. El que no ama a su hermano es homicida. Dice la palabra de Dios, Entonces, me pregunto, ¿qué Biblia leen? ¿Qué estudios estudian? ¿Qué reflexiones tienen en su vida para llegar? Esto de ser violentos tiene que ver con el amor que nosotros podemos llegar a alcanzar de tenerle a Dios. Porque uno le puede, a uno cuando le gusta algo, le pone un poco de pasión, pero cuando, ¿no? Por ejemplo, el que realmente estudia música, voy a hablar un poquito de música. Hoy hay otros métodos, pero la música es música. Cuando se estudia, un músico que estudia música de verdad, que va a un conservatorio, hay facultad de música también. Y uno mira tocar a alguien que sabe un instrumento y dice, y más cuando hay un instrumento que a uno le gusta, que a uno le apasiona, y dice, yo quiero tocar así. Y agarran el instrumento y a veces algunos compran y quieren dar y están ahí, ¿no? Como siempre están medios limitados porque no saben qué hacer. Después cuando uno va a estudiar, le empiezan a dar digitación, uno empieza a mover los dedos de cierta manera, haciendo escalas. Ejercicios para independizar pies, manos, cada cosa por su lugar. Son todos ejercicios que se van dando. Y hay algo que se llama el solfeo. Do, re, mi, fa. Bueno, depende de si tiene puntillo o no, si go, fa. Y empieza, ¿no? Y esto es un ejercicio de los tiempos. A ver, la blanca, do blanca, do, listo. Y empieza a estudiar los tiempos, ¿no? El puntillo, y la negra, y la corchea, y la semicorchea, después se trae la ramadera que no se llama más, que es mucho más rápida que la corchea. Y uno empieza, ¿no?, a aburrirse. Si hay algo que tiene el solfeo, es aburrido.
Es muy aburrido, pero de verdad que es muy aburrido. Es muy aburrido. El sorteo, yo creo que es lo más aburrido que tiene. Pero es una forma de estudiar y de aprender. Y ya cuando empezamos, ¿saben que hay mucha gente que empezó a estudiar, incluso personas que tocan de oído una maravilla, y han empezado a estudiar música, y han llegado hasta un límite y dijeron, no me voy, listo, ya está, sigo tocando de oído. Y ahí queda. Ahora, cuando de verdad hay pasión, uno se ve terminado, uno se ve a dónde quiere llegar y no está viendo y como que empieza a disfrutar el camino de otra manera. ¿Hay cosas que no le va a gustar? Sí, pero ¿cuál es el motor que lo mueve para seguir a lo que quiere llegar? Porque se acuerda de ese instrumento, ¿cómo puede hacerlo sonar? A mí no me importa, tengo que hacer esto, lo voy a hacer, aunque me aburra, no importa, listo, ya está. Y pasa, y llega, y eso le dio una habilidad de leer una partitura como si fuese que se lee algo común. Un músico puede venir, tener la partitura y empezar a tocar sin conocer la canción, porque está ahí la canción y sabe lo que tiene que hacer. Después el oído puede improvisar, pero estamos hablando del conocimiento y de la pasión que se le pone a llegar. Dice que los violentos, los apasionados, los que le ponen garra, esos que desean con todo su corazón, esos son los que conquistan el lugar. Son esos, no son otros. Los otros se cansan. Los otros se aburren. Los otros dan marcha atrás y dicen, bueno, me quedo acá sentado haciendo lo que puedo. Mientras que los demás siguen avanzando, pero cuando de verdad le empezamos a poner pasión, cuando le empezamos a poner ganas, saben que yo les decía, Dios nos dio la capacidad, pero a veces nos dejamos ganar por el deseo, por las ganas, por el me gusta, por el no me gusta, por un montón de cosas. Y nosotros cuando buscamos a Dios, como les decía, somos nosotros a veces los que nos limitamos, a veces decimos, no, por la culpa de él yo no puedo, no. No es la culpa de él. En 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. La palabra dice que no somos de los que retrocedemos, ¿no? A lo sumo podemos frenar en el lugar, como dice la palabra, parar en el camino y preguntar si vas bien. Preguntar cuál es la buena senda. Y ahí te vas a dar cuenta qué es lo que tienes que hacer. Parar. No nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos dio la capacidad para hacer. Dios te dio la capacidad. Dios me dio la capacidad. ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero lograr? Hay cosas que nos cuestan, sí, estamos en un cuerpo que hay cosas que nos cuestan, sí, no voy a decir que no. Pero la palabra de Dios me enseña que entonces, cuando yo soy débil, y cuando yo soy débil a veces esa debilidad es fuerte. Qué contradicción, ¿no? Cuando una debilidad es fuerte. Pero cuanto más fuerte es esa debilidad, más se perfecciona el amor de Dios en nosotros, cuando nosotros dejamos que Él haga y nosotros paramos ahí y lo dejamos a Dios hacer. Hay momentos en que Dios nos dice, como les dije, para, no hagas.
En esos momentos que nosotros podemos reconocernos y mirarnos a nosotros mismos y decir, voy a llegar hasta acá, porque si sigo a ese brillo, me quedo, no hago nada. Pero hay que continuar porque hay que decir, bueno, Señor, llévame vos, yo no avanzo solo más porque no puedo y voy a seguir. Me conozco. Y me conozco, pero también te conozco. Y sé que cuando yo soy débil, vos me das las fuerzas. Yo por ahí no voy a poder pasar. Llévame. Tenemos que depender de Él. Siempre tenemos que depender de Él. Esto nos va a llevar a esta palabra, que con esto quiero ir ya terminando. Ahí en Mateo 6:33 son dos versículos muy conocidos, por si no se dieron cuenta. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué son todas estas cosas? Lo que dice a la parte de atrás cuando estamos preocupados por tantas cosas, ¿no? Y esas son las cosas que después nos juegan en contra, y son las cosas en las que anteponemos a Dios, porque creemos que no voy a la iglesia porque tengo que, no sé, me comprometí, pero tenía el horario de la iglesia. Está bien, listo. ¿Podemos faltar una vez? Sí. ¿Que sea una costumbre? No. Que sea una costumbre dejar de ir porque nos comprometimos siempre a otras cosas, y tenemos que pensarlo. Nos podemos enfriar. Tenemos que pensarlo. El por qué. ¿Y para qué? Y si es un tiempo, y si ese tiempo va a ser para siempre o no. Cuando decimos primero es Dios, después todo lo demás. Y cuando decimos todo lo demás, es todo lo demás. No existe nada antes que Dios en nuestra vida. Primeramente buscad el reino de Dios, más buscad primeramente lo primero que tenemos que hacer, lo primero de todo, antes de hacer cualquier cosa, antes de hablar, antes de pensar, antes de proyectar, antes de hacer lo que tengamos que hacer, primeramente buscar el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Buscar la voluntad de Dios. Eso es lo primordial, buscar la presencia de Dios, buscar a Dios. Porque de ahí va a salir el camino para donde realmente tengo que ir. Porque es el Espíritu Santo el que me va a guiar a mí a toda verdad. No hay otra manera. Y cuando cambio ese primero lo pongo en segundo, todo lo que venga atrás está mal. Cuando yo saco a Dios del primer lugar, todo lo que venga atrás va a estar mal. Porque mi guía, mi brújula, no la estoy usando. Y mi entendimiento es limitado. Y nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Y si yo no estoy a ese nivel, y si yo no estoy a esa altura, y si yo no estoy en el mismo lugar donde tendría que estar, entonces voy a fracasar porque no voy a ver para dónde tengo que ir. Pero todas las cosas que me puedan llegar a preocupar, todo. Yo siempre digo, hay un testimonio que a mí me marcó mucho en mi vida. Yo estaba en un trabajo, lo conté varias veces, hace mucho que no lo cuento. Yo estaba en un trabajo en el que habían hecho como un complot. Y mis compañeros querían hacerme echar a mí.
Y yo veía eso, lo veía. Y la verdad que las condiciones de cómo se fue dando todo, y yo dije, me van a echar. Fue así que un día dije, Señor, yo soy tu hijo. ¿Por qué estoy con miedo? ¿Por qué en vez de ir a vos, me empiezo a preocupar, a mis nervios, mi cabeza explota? Y saben que ese día llegué a casa y literalmente fue abrir la puerta, sacarme la mochila, tirarla en la cama, arrodillarme a orar y a llorar delante de la presencia de Dios. Y le expuse todo mi corazón y todos mis sentimientos al Señor. Y todos mis miedos. Y le fui totalmente sincero al Señor. ¿Saben? Al otro día fui y los echaron a todos, menos a mí. Y el dueño, o el hijo del dueño, me dice, mira Edu, yo te vi tu esfuerzo. Y yo digo, yo que lo estaba viendo de adentro, que sabía que estaba todo armado, digo, está todo dado, está todo visto como para que me echen a mí. Pero él dijo, yo vi tu esfuerzo, vi tu bueno, ¿a dónde estabas apuntando vos? Vi el lugar a donde vos querías llegar. Vi tu preocupación por la empresa, por tu sector y por todos los sectores. Y ninguno te puede señalar. Están todos afuera, me dijo. Ahora, ¿ustedes creen que yo me puse contento? Había un padre de familia que se había quedado sin trabajo. Y no era lo que yo quería. Yo solamente quería que a mí no me echen. La verdad que lo quedé mirando porque todo esto se armó una reunión y todo esto que yo les digo se habló delante de ellos y delante mío. Y después de decirme eso a mí, los miró a ellos y les dijo, ustedes están fuera, váyanse de acá, los echo. Les dio manera de telegrama de despido a todos. Y la verdad que me puse mal. Y no fui a hablar con el dueño. Tenía ganas de hablar con el dueño y decirle que no lo haga. ¿A dónde volví? A Dios. Ese día llegué otra vez, triste, a pedirle misericordia a Dios. Porque habían papás, habían hijos que dependían del sueldo de su padre y no quería que se quedaran sin trabajo. Entonces, día siguiente, pero esto fue así, vi cómo entraban de vuelta. Y uno vino y me abrazó. Y me pidió perdón. Y me dijo, Edu, vi tu cara, yo pensé que te ibas a poner contento, nunca pensé que te ibas a amargar con los que nos dijeron a nosotros. ¿Saben por qué? Porque yo amo a Dios y amo las almas. Y esto es así. El que no ama es homicida. No puede desear mal a nadie. A nadie. Y lo dice su palabra. Pero esta pasión no es mía, es la que Él plantó en mí.
es la que Él me demostró en la cruz del Calvario. Que aún cuando le estaban pagando con la muerte, Él ahí decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. No tienen idea de lo que están haciendo. Ese es el amor que Él puso en mí. Y los demás también después me dijeron, hicieron así, como diciendo: sí, te vi mal. Créanme que cambió el clima laboral de tal manera que después salíamos para todos lados. Y me tenían en cuenta para todo. Pero esto lo hace el Señor. Esto lo hace solamente Él. Pero primeramente hay que buscar el reino de Dios y su justicia para que después todo lo demás fluya. Para que después todo lo demás, eso que nos está preocupando, no es más grande, no es más fuerte que tu Dios. Todo eso que te está limitando a sentir su presencia, eso de echarte culpas a vos mismo, no. Él se apagó. Y no sabés lo que estás haciendo. No te castigues. No te sientas mal o sentite mal. Pero deja que Dios haga. Él te perdonó. Él te extiende los brazos. Él es el que te dice: vení con confianza, entremos al trono, acerquémonos al trono con confianza, con esperanza. Vayamos a los pies del Señor. Si tenemos el peso, despojémonos ahí, démoselo a Él. Pero ocupémonos solamente de buscar el reino de Dios y su justicia. Seamos violentos espiritualmente, seamos apasionados, tengamos ganas, amemos a Dios. Busquemos a Dios con desesperación, porque esta es la forma en que ganamos y conquistamos. Es la forma. Poniéndole garra, poniéndole no solamente el deseo, el esfuerzo. Y ahí cuando no doy más, ahí cuando ya mis fuerzas no dan más, entonces decir: Señor, no puedo más. No puedo. Te necesito ahora. Porque no quiero que mis pasos sean desviados por mi propia opinión. No quiero que mis pasos sean desviados por mis deseos. No quiero que mis pasos sean desviados por mis limitaciones. Entonces hazme caminar por las aguas. Ahí donde mis pies pueden fallar, pero por mi incredulidad, no por tu poder. Necesitamos buscar al reino de Dios y su justicia. Dice su palabra que el que guarda la palabra de Él, todo lo que pide el Padre, Él lo va a hacer. No sé cuál es tu petición de esta mañana, pero poné tu mano en tu corazón. Si estás débil, si estás cansado, si estás agobiado, si estás confundido, si no sabes qué hacer, poné tu mano en tu corazón y decirle: Señor, acá estoy, así como vos me hiciste, y te necesito tanto, Señor. Estoy lleno de limitaciones. Estoy lleno de limitaciones. Y estoy sirviendo a un Dios ilimitado. Te pido que me